dicho, el valor de la palabra y jugársela a fondo, porque los asuntos que hay en el conflicto, en los conflictos, pueden resolverse o transitarse de manera distinta. Y él cree, y él valora mucho los puntos de vista diferentes, valora mucho las contradicciones. O sea, Lucho nos enseñó que en el marco de las contradicciones y de los puntos de vista diferentes está la gran posibilidad de construir lo propio, lo colectivo, lo de todos, y que no tiene que ser que uno se sobreponga sobre el otro, sino que por el contrario exprese, digamos, lo que llamamos de alguna manera un consenso, y que para eso el diálogo no solamente es un medio, sino es un escenario que posibilita abordaje cara a cara, de manera pública, ¿cierto? Y que si había momentos que había que hacer conversaciones un poco, digamos, individuales o específicas, en aras de llevar eso luego a un escenario público, era necesario hacerlo. Y creo que en esa convicción Lucho nos mostró, digamos, el valor y la libertad que tiene una persona cuando está muy convencido de lo que es y de lo que hace y de lo que espera. Y también de lo que incluso uno podría decir, viendo en el otro esas características de destrucción, tenía la convicción de la posibilidad de que el otro también pudiera cambiar, pudiera entender que en lo que se estaba haciendo algo profundamente humano, algo profundamente colectivo, algo que favorecía la construcción digamos, de todos, de una comunidad diferente, y por decirlo de alguna manera, digamos que eso hace parte, digamos, de lo que diría uno, de una vida con dignidad plena. Lucho nos mostró también ser un hombre muy sensible al medio ambiente, ¿sí? Muy sensible al medio ambiente. Y eso se expresa cuando él toma como un eje importante de su asociación, conjuntamente con sus compañeros, que hay que transformar los artes de pesca. Hay que ir dejando aquellos tipos de actuaciones de la manera como pescamos que destruya el medio ambiente. Es decir, Lucho tenía una perspectiva de vida, de futuro, que en la manera como hoy actuamos en el río, en la ciénaga, en su entorno, pero también como actuamos en las relaciones con nosotros, estamos sentando las bases para hacer una vida sostenible. Por eso el tema de los artes de pesca para él era importante, transformar esa práctica. Y él consideraba de que eso hablando, conversándolo, como buen pescador, ¿no? Como un buen hombre del río, como un buen hombre de la ciénaga, como hombre con esta combinación de agua, río, tierra, aire, etcétera, paisaje, se creía en la capacidad de poder construir ámbitos de libertad para encontrarse con nosotros y las otras en esa perspectiva de transformación. Lucho nos mostró también el valor que tiene la familia. Lucho era un hombre de familia, muy cercano de su familia. Basta ver sus hijos, a Dari, también la forma como hacía compadrazgo. Eso implicaba también cómo veían a Lucho también la comunidad, ¿cierto? Yo les decía a ellos, y les sigo insistiendo, que ellos entraron a construir la perspectiva real desde los pescadores como defensores de los derechos colectivos y del ambiente. Ya, ustedes, sin querer, han ido avanzando progresivamente a hacer conciencia de esta generación progresiva histórica de los derechos humanos, que implica, digamos, buscar mecanismos para proteger los nichos colectivos y colectivos de vida de una comunidad y de un pueblo. Y eso lo entendíamos nosotros y lo expresaban ellos, lo siguen expresando en su manera de concebir su trabajo con el río, con la ciénaga, con el entorno, que ya no es solamente el pescar, sino también es cuidar y proteger y garantizarse la vida presente y futura en el río, en la ciénaga, en su entorno. Y ellos entienden muy bien esa combinación de ser también hombres del agua, pero también hombres de la tierra.
Eso les permite ser hombres del territorio. A raíz de la muerte de Lucho hubo mucho temor entre la gente, se resquebrajó la organización, hubo rupturas allí. ¿Cómo encajó la comunidad de este lugar? Yo creo que ahí hubo varios sentimientos. Yo creo que hubo un sentimiento de indignación muy fuerte porque no se entiende, no se comprende cómo un hombre de la talla de Lucho es asesinado de esa manera. Y por hombres que vivían ahí mismo en el llanito, que estaban ahí y que en cierta forma sienten que sin querer o la comunidad, digamos, estaba albergando estos tipos allí en su misma comunidad. Eso creo que genera una situación de indignación y también por la labor que Lucho venía haciendo. En segundo lugar, digamos, el temor. El temor era serio, era fuerte, era grande, porque después de la desmovilización, digamos, las comunidades creían que este fenómeno del paramilitarismo ya iba a dar un cambio, pero rápidamente se dieron cuenta de que no había tal cambio, que había de pronto un cambio en su actuar, en sus prácticas, que no iban a estar actuando sobre la vida de las personas y de los líderes y de las comunidades, más en una dinámica de control territorial, de manejar asuntos económicos, etcétera, de seguir haciéndose como, entre comillas, necesario entre las comunidades, pero que no de pronto iban a actuar frente a la vida humana, como lo venían haciendo anteriormente. Y se dan cuenta de que eso no es tan cierto. Y allí pues hay también un sentimiento, digamos, muy